Zubillaga. Historia lizenziatua eta arkeologoa. Lurmeneko zuzendaria eta kultza garrantzitsu hauen protagonista nagusia. Ahora va a tomar la palabra Eliseo G. Zubillaga, licenciado en Historia y arqueólogo, director del Urmen y el protagonista principal de esta historia. Muy a su pesar. Su charla va a versar sobre una revisión crítica de los trabajos del plan director de Iruña Velella de Núñez. Egunon Guztioi, muy buenos días, señoras y señores. Bueno, mi intervención cambia de tercio radicalmente. Vamos a centrarnos ahora en un aspecto muy concreto que afecta al devenir y a la continuidad del yacimiento a partir de nuestra salida del mismo. Por contextualizar un poco estos acontecimientos, recordaremos que en el 2009 es cuando se judicializa el proceso, cuando ya estamos fuera por orden foral del yacimiento, y en el año siguiente la Diputación, mediante no sabemos exactamente si convenio o contrato directamente con el señor Núñez, que fue, como seguramente saben ustedes, miembro de la antigua Comisión Científico-Asesora, se le nombra nuevo director de los trabajos de las investigaciones en el yacimiento y comienza lo que a través de los medios de comunicación se ha conocido como la nueva era de Iruña Velella. Bien, de esta nueva era hay que destacar que arranca con un triste récord. Prácticamente en una quincena de trabajo en el verano del 2010 se abre, con medios mecánicos, con excavadora, con camiones de gran tonelaje, se abre un nuevo sector en las excavaciones de Iruña Velella que tiene aproximadamente una superficie confesada, según los propios trabajos de Núñez, de 7.035 metros cuadrados. Yo creo que es el récord de apertura en tiempo y, desde luego, en superficie de cualquier excavación arqueológica del mundo conocido, y máxime con la circunstancia de que no tiene nada que ver con la urgencia de una gran infraestructura pública como pudiera ser una excavación motivada pues por las obras del tren de alta velocidad o de una infraestructura como puede ser una autopista paneuropea o cosas por el estilo. Estamos hablando de una intervención arqueológica que no debió de tener más motivaciones que las científicas y que, sin embargo, pensamos que buscando una serie de resultados obvios y rápidos, pues se realiza mediante medios mecánicos y, como les decía, afecta a una superficie de más de 7.000 metros cuadrados en una quincena de trabajo en la que, evidentemente, yo creo que es obvio que no se puede controlar de una forma adecuada ni metodológicamente precisa pues todos los hallazgos que se han ido produciendo en una zona. Una zona, recordemos, además, que, muy a nuestro pesar, está también sujeta a un procedimiento, está sub iudice, es una zona en la que se produjeron hallazgos, en la que están los sondeos, por ejemplo, 95 y 105, que arrojaron hallazgos de grafitos excepcionales y que se ha visto afectada, como decía, por estos trabajos, pudiéndose, a nuestro juicio, darse un caso de destrucción de pruebas. Bien, vamos a comentar las imágenes. Voy a poner un poco el acento en dos de los temas que muy recientemente, estamos hablando de los años 2014-2015, han salido ya a la palestra y han aparecido de una forma, hay que decirlo, muy tímida en formato científico, de una forma un poco lateral, como interpretados como dos estructuras de gran interés, de gran importancia, de gran notoriedad en el yacimiento a través de estos descubrimientos, como decía, de la era de Julio Núñez. Nos estamos refiriendo, por un lado, a la presunta aparición de la calzada, literalmente la calzada Astorga-Burdeos, no un vial cualquiera, sino la propia calzada, y a la identificación de un edificio que fue hallado durante estos trabajos que les comentaba, al que se propone, su investigador Julio Núñez propone la identificación del mismo como un macellum, es decir, como el mercado público de la ciudad de Velella. Vamos a ver brevemente ambas circunstancias. Evidentemente hay que tener en cuenta que estamos hablando de una fase muy preliminar, contamos solo con los datos muy escuetos que se han ido publicando en la serie Arqueicusca del Gobierno vasco y alguna referencia, una nota a pie de página en un artículo científico de Núñez y otros, en el que da carta de naturaleza a este presunto conjunto monumental del mercado de Velella.
Evidentemente, estas conclusiones y este análisis van a ser en ambos casos provisionales y hay que recordar que, como informó la diputada foral de turno, ya en el año 2011, estos trabajos de Iruña Velella no van a ser publicados hasta el año 2019. O sea que, ¿cuán largo me lo fiáis, don Nuño? Bien, partimos de la foto aérea de Iruña, siempre muy significativa, que nos permite situar un poco la zona que vamos a comentar. Se trata de esta finca trapezoidal, la finca 98 del parcelario de Iruña de Oca, en la que, como decía, y luego veremos en fotografía aérea, llevamos a cabo parte de los sondeos del estudio histórico-arqueológico de Iruña Velella entre los años 2005 y 2006, creo recordar, que arrojaron varios de ellos resultados positivos en cuanto al hallazgo de evidencias de grafitos excepcionales en los mismos y que luego ha sido objeto, como decía, de esta tremenda intervención con medios mecánicos en la época de Julio Núñez. Bien, otra vista de la ciudad en la que se observa prácticamente aquí en primer plano, tenemos esta finca que es en la que se ha llevado a cabo esa intervención, que ahora veremos a través de foto aérea, y en la que ya adelanto que se produce una interpretación o una propuesta, a nuestro juicio, absolutamente radical y creemos que fuera de foco. Se propone que la vía Astorga-Burdeos entraba directamente a la ciudad y que lo hacía por este talud que vemos aquí, luego tomaría una curva y cogería la puerta principal para retomar lo que es el camino que ha existido siempre y que unía a las localidades de Villegas y Trespuentes. Por nuestra parte, siempre hemos pensado, en primer lugar, que Iruña no estaría directamente en el trazado de la calzada, sino que habría una serie de caminos que la pondrían en comunicación con la misma. Y que, en cualquier caso, el camino principal, el camino norte-sur, sería este, que está fosilizado en el interior del yacimiento, que, como decía, ponía en comunicación las localidades de Villegas y Trespuentes y que todavía hoy permite, a través de la carretera, el acceso al yacimiento. Bien, aquí tenemos una vista del año 2006 en la que se aprecian los puntos, son los sondeos que se estaban llevando a cabo precisamente en ese momento en esta misma finca. Aquí ya una vista aérea del año 2012 en la que vemos pues todo este tremendo sector, concretamente, como les decía, más de 7.000 metros cuadrados, abierto de forma mecánica, abierto, y quiero recalcarlo y reiterarlo, en una quincena de trabajo, en la que se han puesto al descubierto, pues de una forma pues absolutamente palmaria, toda una serie de estructuras que vemos ahí en la foto. Otra vista en otro año diferente para apreciar un poquito los restos, otra vista de la misma. Como puede verse, claro, al ser una intervención tan en profundidad, tan rápida, ha generado en estos últimos años también un problema de conservación tremendo. De hecho, Diputación ha tenido que invertir, como luego veremos, más de 100.000 euros en la conservación de estas estructuras que han sido puestas al descubierto y dejadas a la intemperie pues de una forma pues absolutamente deleznable. Aquí vemos una representación de lo que serían los diferentes restos estructurales y en la que se pone de manifiesto la presencia de ese vial. Nosotros pensamos que efectivamente sí que se ha localizado una calle, un vial de la ciudad, pero no propiamente la calle Astorga-Burdeos. Se dice que correspondería bien a esta infraestructura viaria porque tiene una anchura de 6 metros de lado a lado, lo que ocurre que solo en este tramo que tenemos aquí, porque vemos aquí como a continuación un edificio invade la presunta calzada, quizás sea una refacción en época tardía, no lo sabemos, y la deja reducida prácticamente a menos de 3 metros de extensión. Y lo que es más importante, luego veremos cómo esta presunta calzada, la presunta calzada Astúrica-Burdigala, se vería amortizada en el siglo V, convertida en un espacio funerario, porque de hecho, y luego veremos en concreto la fotografía del sondeo, uno de los sondeos de nuestro programa del año 2006 se realizó exactamente sobre la superficie de la calzada, en la que la banda de rodadura de la misma había sido ya totalmente amortizada y se utilizaba como espacio funerario. Vemos aquí diferentes fotos aéreas del yacimiento que llevamos a cabo en nuestro programa de estudio histórico-arqueológico del mismo
y en el que se pone de manifiesto la presencia de estructuras, algunas de gran porte, como puede ser este pórtico que tenemos aquí, en la zona baja junto al río, o propiamente la finca 98, en la que ya la foto aérea daba prácticamente la misma planta que hemos visto en las estructuras exhumadas por la excavadora en la época de Julio Núñez. Ahí vemos la interpretación de las mismas, que es básicamente coincidente con lo que luego se ha exhumado de forma mecánica. Es decir, que tampoco había ni siquiera una justificación científica en cuanto al descubrimiento de nuevos sectores de la ciudad, sino que es prácticamente ir a la búsqueda de un resultado, pues pensamos que más desde el punto de vista mediático, que pueda presentarse pues como una gran superficie urbana en un breve lapso de tiempo. Bueno, aquí está, es perfectamente consultable a través de la web foral, la partida correspondiente al año 2015, el contrato de adjudicación, procedimiento negociado sin publicidad, por supuesto, un dato más del oscurantismo que ha llevado todo este proceso, y la cantidad adjudicada, 119.000 euros más IVA incluido. Corresponde, como puede verse, obras de protección y consolidación de la crujía norte del mercado público Macellum del yacimiento de Iruña-Velella. Es decir, estamos entrando en una dimensión en la que ya esa caracterización como mercado público de las estructuras puestas al descubierto en la finca 98 no es solo una cuestión científica que sea sometida ulteriormente a debate, sino que entra ya pues en unas implicaciones, como vemos aquí, pues económico-administrativas, creo que tremendamente trascendentales. Bien. Una vista interpretativa de los diferentes sectores. En definitiva, el excavador Julio Núñez lo que propone es que aquí ha localizado el mercado público de la ciudad. Entonces estaríamos ante una estructura, siempre según su relato, en la que hay un patio central, porticado, y una serie de estancias perimetrales que lo rodearían aparentemente, y digo aparentemente, por 4 lados. Luego, el desarrollo de las investigaciones ha demostrado que eso ni siquiera era así. Aquí tenemos una vista parcial de la misma. Bueno, hay algunos comentarios interesantes. Realmente, a nuestro juicio, lo que hay es una serie de estancias exteriores a este patio porticado, algunas de las cuales pensamos que estas podrían ser tabernas y el acceso, uno de los accesos de este edificio, y en el resto lo que tenemos es el cierre del mismo por aquí y el cierre de este otro lado del edificio que daría, según su excavador, el acceso principal por aquí a la vía. Es decir, podría tratarse de un conjunto de estructuras domésticas como otras que hemos documentado y que se documentan en el yacimiento de Velella, sin tener que corresponder necesariamente a esa interpretación, pensamos siempre, un poco forzada, de estar ante el mercado público de la ciudad. Esta sería la planta de lo excavado hasta la fecha, hasta el año 2013, creo recordar, efectivamente, y en el 2014 se produce la novedad de que se pensaba localizar una serie de presuntas tabernas en este lado sur, que vendrían a completar al menos una simetría parcial en 3 lados, pero lo que se ha encontrado, por el contrario, son 2 sótanos en batería, que por otra parte es una estructura, una infraestructura muy habitual en la arquitectura doméstica de Velella, como hemos podido descubrir a lo largo del tiempo, tanto en nuestros propios trabajos como en los que llevaron a cabo otros investigadores anteriores a nosotros, como Aratiñano y Elorza. Un poco la primera referencia, como decía, científica, a la presencia de ese Macellum, de ese mercado público, y la correspondencia bibliográfica y la reconstrucción que propone el autor en cuanto a la cronología del mismo. Traigo a colación una serie de Macellum, en algunos casos perfectamente asentados en la literatura científica. Las imágenes son herederas, hay que decirlo, de la tesis de Ana Torrecilla Aznar, que en el 2007 la defiende en la Universidad Autónoma de Madrid y que tiene como objeto precisamente los Macellum, los Macela, en la Hispania romana. 2 mercados de raigambre helenística, de raigambre oriental, y aquí tenemos el primero que se construye fuera de Italia, en Sicilia,
y el mercado de Pompeya. Bueno, vemos que en todos ellos coincide, primero, desde luego la existencia de un recinto porticado central de dimensiones más que notables, nada que ver con las modestísimas que se dan en el caso de Velella. La presencia en todos ellos de una estructura central, un tolos, en algunos casos complementado con fuente, como puede verse en este caso, y que correspondería a la parte monumental de este tipo de infraestructuras. Tenemos en algún caso también la presencia de exedras. Es decir, hay todo un desarrollo monumental, aparte de lo que sería estrictamente las diferencias notables de tamaño, que lo alejan, yo creo que de una forma clara, de lo exhumado en la actualidad por Núñez en Velella. Tenemos este otro segundo modelo de Macellum, de mercado. En este caso es uno de los mercados de Roma, que tiene un eje axial. En este caso nos vamos a encontrar con un desarrollo longitudinal muchísimo más importante, aunque el esquema viene a ser el mismo, ¿no? Toda esta serie de las baterías de tabernas por los 4 lados y el gran espacio porticado central, con la diferencia de ese desarrollo longitudinal rectangular alargado, que veremos luego posteriormente cómo se aplica este modelo en algunos casos en la propia Hispania romana. Y en la parte de abajo, otro de los mercados de Roma, en este caso más canónico, lo que sería el Macellum Magnum, con la presencia del tolos central, con la presencia de una de las exedras laterales, es decir, tendría todas las partes canónicas de un mercado romano. Hay que decir que en la bibliografía sobre los Macella en la Hispania romana, digamos que hay una especie de lasitud. Prácticamente hay muchas estructuras que pensamos que solo parcialmente conocidas y que, sin embargo, simplemente por la presencia de tabernas han sido calificadas, yo creo que de una forma un poco abusiva, como Macella, como mercados. Tendríamos en el centro un caso más o menos claro, más o menos bueno, de desarrollo longitudinal, que nos recuerda lejanamente, eso sí, a aquel ejemplar del mercado romano. En este caso concreto es uno de los 2 Macella atribuidos a la ciudad de Ampurias. Aquí tenemos, y quiero llamar la atención por su proximidad, relativa proximidad geográfica, en la parte superior, lo más importante, el Macellum de Clunia, en Peñalba de Castro, Burgos, que, como puede verse en esta reconstrucción, se ve perfectamente cómo tenía pues todo un programa arquitectónico, una entidad realmente fuera de lo común comparada con lo que hemos visto en Velella. Y, por citar también otro ejemplo relativamente cercano, en este caso es el Macellum de Pompaelo, y por citar otro caso en el que hay un desarrollo constructivo realmente notable, el de Baelo Claudia en Bolonia, Cádiz. Finalmente, incluso una inscripción en la que se menciona la reparación del Macellum de Villajoyosa en Alicante. Volvemos a las estructuras de Velella y vemos que realmente yo creo que es una sobreinterpretación el calificar estos restos como un posible mercado público. Tenemos otro dato tremendamente importante o tremendamente notorio, y es que además los Macella en época romana se situaban fundamentalmente en la proximidad del foro, y desde luego la ubicación topográfica de esta finca no obedece en absoluto ni hace pensar que estuviera ni cerca ni muchísimo menos de esta infraestructura foraria. Como les decía, el sondeo no 105 que se practicó en esta finca 98 y en la que sobre lo que sería la cimentación de ese vial se colocó un enterramiento tardorromano. Es decir, si esto fuera cierto, si esta fuera propiamente la vía Astorga-Burdeos, resulta que en el siglo V habría quedado amortizada con la ubicación de una necrópolis directamente sobre su trazado. Esta sería la estratigrafía y vemos cómo directamente sobre la cimentación se ha ubicado un enterramiento tardorromano, y por otra parte vemos también pues cómo la entidad monumental pues no responde más que a una leve cimentación sobre unas capas de arcilla que está bastante alejada, pensamos, de lo que sería una infraestructura viaria de la entidad de la Astorga-Burdeos.
Finalmente, recordar cómo en el urbanismo doméstico de Velella pues son frecuentes los espacios porticados, como este que tenemos aquí. Son frecuentes la presencia de tabernas, en varias de las domus de la ciudad se constata este fenómeno. Son frecuentes también la presencia de infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua, como esta cisterna que tenemos aquí, como esta otra más antigua, sin que necesariamente todos estos elementos nos lleven forzosamente a interpretar cada uno de estos conjuntos como un macellum. Estaríamos en una ciudad en la que efectivamente, y queda perfectamente demostrado por la cultura material que se ha ido recuperando a lo largo de estos años, hay una actividad comercial importantísima, favorecida por el hecho de su ubicación en el trazado de la calzada Astorga-Burdeos, pero sin que necesariamente las infraestructuras detectadas hasta el momento correspondan, como decía, a algo tan trascendental como podría ser el mercado público de la ciudad. Y eso es todo.